No puedes controlar a otras personas. No puedes hacerlo. Primero deberías de empezar a controlarte a ti mismo. Y después deberías de entonces ponerle atención a los demás. Ponte atención a ti. Las personas nos conformamos de 3 aspectos desde el punto de vista de la psicología. El aspecto mental de los pensamientos, el aspecto emocional de las emociones y el aspecto de hacer de las acciones. Entonces, con el primero, que es el de la mente, el de los pensamientos, si no lo has aprendido a controlar, los pensamientos vienen a tu cabeza y a veces llegan solos o hay ocasiones donde pueden llegar y son como que es como si alguien más los haya puesto ahí, y hay ocasiones en las que ni siquiera son tuyos. Hay enfermedades mentales que se desarrollan de eso. Y quiero platicarles esta pequeña anécdota. Un tiempo estuve trabajando en un hospital psiquiátrico y entrevisté a una mujer que tenía una depresión muy fuerte. Pero mientras la entrevistaba, ella me estaba contando que escuchaba voces que se transformaban como en pensamientos, o sea, eran pensamientos que ni siquiera eran de ella. Y yo le preguntaba, ok, cuéntame de qué son. Bueno, todos los pensamientos eran violentos, no hacia las demás personas. Eran pensamientos violentos hacia sí misma, hacia adentro. Y de ahí ella desarrolló esta depresión tan grande. Entonces pregúntate si todos los pensamientos que tienes, qué tan positivos son, y si no son tan positivos, ¿hacia dónde van dirigidos? ¿Hacia ti o hacia los demás? Ella me decía que estos pensamientos le decían cosas como: eres muy fea, nadie te quiere, le harás un favor al mundo si no estás aquí. O sea, como todo esto que obviamente si yo te los estoy diciendo, tú dices, ah, claro, una persona con depresión. Ajá. Pero casualmente cuando yo le preguntaba, ok, o sea, ¿cómo es la voz de estos pensamientos? Ni siquiera era su propia voz, era la voz de un hombre. Entonces, su mente estaba siendo atacada por muchos pensamientos que ni siquiera venían de ella. O sea, eran pensamientos que hay algunos muy fuertes que obviamente no les puedo compartir. O sea, son pensamientos que eran externos a ella y que llegaban a su mente. Y cuando llegaban a su mente, entonces despertaban emociones en ella que eran negativas y por lo tanto ella hacía acciones en contra de su propia persona. O sea, hay muchos tipos de violencia, pero creo que la violencia que es más fuerte es la violencia silenciosa. Es la violencia que va hacia adentro, hacia uno mismo. Porque cuando una persona se violenta a sí misma en pensamientos, o sea, cómo se habla a sí misma, en sentimientos, o sea que tiene sentimientos negativos hacia su propia persona, y en acciones, o sea que no respeta a su persona, que no pone límites, que se hace daño a sí misma, esa violencia es la silenciosa y es la más peligrosa. Porque los otros tipos de violencia, o sea, cuando alguien te está violentando, sí alcanzas a percibirlo, pero no es tan silenciosa como la violencia que es hacia uno mismo, hacia adentro. Y bueno, este es el plano de los pensamientos de la mente. Y otra cosa que, o sea, quiero como no olvidar, es que venían de la voz de un hombre. O sea, no eran de ella. O sea, que eran pensamientos que mientras transcurría su vida, sus años, su aprendizaje, sus experiencias, ella fue implementando estos pensamientos en su mente. Y había ocasiones donde hasta se podría llegar a pensar que venían a lastimarla desde fuera. O sea, eran pensamientos externos que ella internalizaba.
Imagínate qué violento era el diálogo que ella tenía consigo misma. Entonces, te voy a pedir que te pongas a pensar y utilices tu conciencia. Te voy a dejar un video de un YouTube Short que hice, que es cómo puedes hacerte consciente de ti misma y que utilices esa técnica para entonces darte cuenta de cómo te estás hablando y qué pensamientos tienes hacia ti misma. Porque si tú piensas eso sobre ti misma, ¿cómo crees que los demás te van a percibir? Como es adentro, es afuera. Y sí, pon atención en eso. Ahora pasemos al siguiente campo, que es el campo emocional. Cuando tú tienes un pensamiento, instantáneamente cambia la química de tu cerebro, de tu cuerpo, toda tu química. Y eso entonces es cuando se produce y se da la emoción. Las emociones, o sea, tienen como, se dice mucho que hay emociones negativas, hay emociones positivas, pero esto no es cierto. Todas las emociones son neutras. Y no me refiero a que el enojo es... Sí, las emociones son neutras. O sea, la percepción que tú tienes de las emociones y cómo las vives es distinta. Y tienes que darte cuenta ahorita, en este preciso momento, que tú decides qué emociones sientes. Supongamos que yo estoy ahorita enojada porque, no sé, estoy enojada. Yo decido cambiar esa emoción. Yo puedo decir, ya no quiero estar enojada, ok, voy a estar tranquila. Y entonces me sereno. Si necesito espacio sola, lo tomo. Si necesito ir a algún lugar, lo hago. Pero me sereno. Y fíjate, si esa emoción del enojo, de este ejemplo, lo voy a poner como en un límite de cómo se siente la emoción. Hay emociones que se sienten muy bajitas, que apenas las percibes. Otras emociones que sabes y reconoces que estás enojado. Y hay esa misma emoción en un nivel más alto, que es cuando ya es una furia, ya es una ira. Ya estás viviendo esa emoción demasiado como fuerte en tu cuerpo. Y entonces el balance es algo que a mí me encanta. Una vez estaba... con unas personas y yo escuché esta frase que de verdad, o sea, resoné muchísimo con esta frase y se me quedó muy grabada y a partir de ahí, o sea, la tomo como parte de mi vida y me baso en ella. El balance es lo más importante, ni mucho ni poco. Entonces, cuando estamos sintiendo esta emoción, supongamos que estamos ya en la ira, que es muy alta. Si yo me sereno, puedo regular mi emoción y puedo bajarla y bajarla y bajarla hasta estar en un lugar balanceado, donde ya he regresado a mi paz. Y si tú te permites y te entregas a las emociones, y no estoy diciendo que no las sientas porque somos humanos y es parte de la experiencia humana terrenal. Sí, siéntelas, pero tú contrólalas. No permitas que ellas te controlen a ti. Porque si ahorita un tema súper importante es como, ay, me controla la gente, es que me manipula, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, eso es verdad. Hay muchos casos así. Pero la cosa principal es que tú no controlas tus emociones y si no las controlas, otras personas las utilizan para controlarte a ti. Tienes que aprender eso, tienes que saberlo. Y entonces yo te propongo que comiences, que te des tiempo, esfuerzo y el lugar a través del ejercicio de conciencia. Que aprendas a verte a ti mismo, a ti misma, y que entonces decidas qué emociones tener.
Porque cuando tú aprendas a controlar tus emociones y que lo hayas hecho a partir de estar viendo este video, te vas a acordar de mí. Porque vas a decir, sí es cierto, tenía razón, sí tengo control sobre mis emociones. Pero ¿esto qué necesita? Necesita que tú despiertes tu conciencia, necesita que te des cuenta y te percibas a ti mismo, que dejes de estar tan distraído en el exterior. Vete a ti, entra en ti. Ok, entonces, ya hablé como del enojo, una emoción negativa. No es una emoción negativa, las emociones son estables. Simplemente son parte de la experiencia y claro que las vas a vivir. Y, por ejemplo, también hay emociones que son como felicidad, miedo, asco, entusiasmo, sorpresa. Hay muchísimas emociones, muchísimas. O sea, puedes buscar en Google como gráfica de emociones o tabla de emociones y de verdad hay muchas, o sea, hay más de 20 emociones, hay muchas. Entonces quiero que recuerdes que las emociones son estables, simplemente son y se viven, pero tú tienes control en ellas. Así que tienes que saber que puedes hacerlo y practicarlo. Ahora, la tercera etapa es la etapa de la acción, del hacer. Y esto también sale de dentro hacia afuera. Y está como esta frase muy famosa que me parece que hubo un tiempo en el que fue un meme donde se decía, fue a la psicóloga y me dijo, la única persona que tiene control sobre ti mismo eres tú. Es como, no, ok, así es. Y el que lo hayan tomado como un meme simplemente habla de su nivel de conciencia. Y que esta información es una herramienta. Y que entonces, en vez de verla como una herramienta para su propio beneficio y utilizarla, la están viendo como una broma. Pero bueno, se los dejo ahí para que pues lo piensen. Las acciones salen de nosotros. Si yo quiero pararme de donde estoy sentada, lo hago. Si quiero hablar, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Si quiero comer, como. Si me quiero dormir ahorita, lo hago. Si quiero tomar una ducha, lo hago. Las emociones salen de mí. Yo las decido. Y si estás teniendo como conflictos en que alguien más está decidiendo por ti, que alguien más está tomando tus acciones y transformándolas en algo que no quieres, pregúntate por qué le estás cediendo todo tu poder a esa persona. A ver, esa persona es más importante que tú. Esa persona paga tus cuentas, esa persona te alimenta. ¿Por qué es tan importante esta persona en tu vida? ¿Y por qué sigues dándole permiso de que siga utilizándote? Porque te está utilizando. Ahora, esto de la manipulación y del control es verdadero. Pero si tú controlas tus propias acciones, no te pueden utilizar, no te pueden controlar, no te pueden forzar a hacer nada. Y es un tema muy extenso porque detrás de todo este tema hay mucha violencia y detrás de esa violencia no hay amor. Porque si yo me atrevo a controlar a las personas, a manipularlas, no las respeto. Y si no las respeto, por supuesto que no las quiero. Entonces, pregúntate, ¿qué tanto te quiere o qué tanto te ama esa persona que te hace sentir tan mal? Y si tú estás permitiendo ese trato en tu vida, entonces también pregúntate, ¿qué tanto te quieres tú? ¿Qué tanto te amas tú? Para permitir que esa persona haga todo eso contigo. Y estas preguntas no las tomes como al aire de, las estoy escuchando y ya. Si quieres hacer algo al respecto, literalmente, agarra una libreta, agarra una pluma y pregúntate, ¿por qué esta persona que quiero tanto me lastima?
¿Y si para mí el amor significa que me lastimen? ¿Y si entonces a mí me gusta la violencia? ¿Y si te gusta la violencia? Pregúntate, ¿tú también te estás violentando a ti misma? ¿Y cómo lo haces? ¿Qué pienso para violentarme? ¿Qué siento cuando me violento? ¿Qué cosas hago para violentarme que ni siquiera me doy cuenta? Y si lo escribes, te prometo que te vas a dar cuenta de cosas que tu consciente ahorita no te permite saber o descubrir. Pero escribiéndolo, vas a empezar como a soltar poco a poco y vas a comenzar a tomar pistas de qué realmente está pasando en tu vida. Y otra cosa súper importante, cuando ahorita estaba tocando este tema del amor, del respeto. Cuando yo aprendí que nadie me pertenece, entonces comprendí que yo no le pertenezco a nadie. Y si yo no le pertenezco a nadie, nadie me puede controlar. Porque soy una persona, no soy una cosa. Yo pienso, siento y hago como yo quiero. Y si alguien viene a decirme cómo manejar mi vida y cómo vivir, oye, ¿sabes qué, Vanessa? Tienes que hacer esto, esto y esto y esto para que te vaya bien. Ok. Y me voy y hago lo que yo quiero. ¿Qué cosa más fácil quieres? ¿Qué más necesitas? O sea, es como si voy a una fiesta y sé que hay personas con las que pues no me apetece relacionarme y que sé que van a estar ahí, que sé que tengo que hablar con ellas. Simplemente digo, ok, ¿qué quiero hacer en esa fiesta? Voy a comer rico, voy a bailar como yo quiera y no sé, voy a observar la decoración. Literal me siento y si me están hablando es como, ajá, sí, ajá, y hago lo que yo quiero. Tienes que aprender a hacer eso. O sea, esto que voy a decir es un poco fuerte, pero qué patético que te estés dejando controlar o manipular por otras personas. Y qué lástima que te quieras tan poco tú para que permitas que eso suceda. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más personas van a tomar tu vida y van a incluirte en su vida? Van a hacer contigo lo que quieras. ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? ¿Lo perdiste? ¿Lo escondiste? Encuéntralo, está en ti, dentro de ti. Tienes que conectar contigo. Tienes que invertir en ti. Tiempo, esfuerzo y recursos. Ya, olvídate de las personas, enfócate en ti. En ti. Ya lo he dicho. La única persona con la que vas a estar todos los días de tu vida es contigo. ¿Dónde te has dejado? Ajá. Cuando tú aprendas a controlarte a ti misma, ya la hiciste. O sea, nadie te puede controlar. Y si viene a tu vida gente que quiere intentarlo, déjalo que los intenten. Pierden su tiempo. Pierden su tiempo. ¿Qué pueden hacer? Si no te pueden meter pensamientos, si no pueden cambiar tu mentalidad, ¿qué van a hacer? Perder su tiempo. Si no pueden controlarte a través de tus emociones, ¿qué van a hacer? Pierden su tiempo. Si no pueden controlar tus acciones, ¿qué van a hacer? Pierden su tiempo. Y los límites también es una cosa muy importante. Y no estoy hablando de los límites con otras personas, estoy hablando de los límites contigo misma. ¿Qué tantos límites tienes? Y si tú has notado que rompes con los límites de otras personas, entonces ¿por qué quieres que respeten los tuyos? También pregúntate eso. Y yo te invito a que reflexiones, a que te hagas consciente de ti mismo, a que inviertas en ti. Deja de distraerte. Tú eres tu mayor regalo.
No te des a las personas. Aprende tu valor, aprende tu lugar, respétate. Ponte en el lugar donde quieres estar. Conviértete en esa persona que quieres ser. Entonces ten coraje, valor y enójate para hacer eso. No seas mediocre. Sé más. Trabaja en ti. Te quiero. Y hazlo de la libreta. Ponte atención. Invierte en ti. Nos vemos.